Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos los holgazanes que andan dando vueltas por ahí, que tienen que rendir final? Lo prometido, y lo prometido es deuda para mí. Vamos a hacer el final de Biofísica UBA 21. En este video vamos a hacer la primera parte y en el otro video vamos a hacer la segunda parte, ¿sí? Vamos con el primer punto, que dice así. Una radiación de frecuencia 6 por 10 a la 14 Hz se propaga en el agua, índice de refracción 1,33. Calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda en dicho medio. Dato: velocidad de la luz en el vacío 300.000 km por segundo. Entonces tenemos una frecuencia que es de 6 por 10 a la 14 Hz. Esto por un lado. Está en el agua, el índice de refracción del agua es 1,33. Me dan como dato la velocidad de la luz en el vacío, que es de 300.000 km por segundo, ¿sí? Y bueno, lo que me piden es la velocidad de propagación de la luz en el agua y la longitud de onda, ¿sí?, de esta radiación también en el agua. Lo primero que vamos a plantear es que el índice de refracción del agua va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el agua. Entonces, nosotros queremos conocer la velocidad de la luz en el agua, por lo tanto vamos a pasarlo multiplicando y al índice de refracción lo vamos a traer dividiendo. Entonces ahora reemplazamos, acá ponemos 300.000 kilómetros sobre segundos dividido el índice de refracción, que es 1,33. Hacemos la división, chicos. 300.000 dividido 1,33 me da aproximadamente 225.564, voy a redondear, kilómetros por segundo. Entonces ahí tendríamos la primera respuesta. Ahora bien, está en notación científica la respuesta, está en kilómetros sobre segundos. O sea, si yo esto lo quiero pasar a notación científica, tengo que correr la coma 5 lugares, desde acá hasta acá, ¿sí? Recuerden que para que quede escrito en notación científica, el número de adelante tiene que ser más chico que 10 y más grande que 1. O sea que la coma la tengo que correr sí o sí hasta acá. Quedaría 225 por 10, corro 5 lugares, kilómetros por segundo. Porque ustedes tienen una serie de opciones, ¿sí? Es más, no lo escribieron en notación científica, lo escribieron así, miren, 0,225 por 10, acá si yo llevo la coma hasta acá tendría que correr 6 lugares, ¿sí? Pero esto no es notación científica, escribieron como se les dio la gana, ¿sí? Bien, la otra parte me piden la longitud de onda. Bueno, sabemos que la longitud de onda va a ser igual a la frecuencia, a la velocidad, quiero decir, dividido la frecuencia. La velocidad que vamos a usar acá es la velocidad en el agua, porque la radiación está en el agua. Y bueno, la frecuencia la conocemos, de ahí calculamos la longitud de onda. Entonces, esta velocidad es la que calculamos recién. Yo la voy a escribir así. Kilómetros sobre segundos dividido la frecuencia. La frecuencia es 6 por 10 a la 14 Hz. Hertz, ¿sí? Recuerden que esta unidad la reemplazamos por 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces, 1 sobre segundo, segundos se van con segundos, y la longitud de onda se mide en kilómetros, en metros, en cualquier unidad de longitud, ¿sí? Exponente 5 dividido 6 exponente 14 me da 3,75 por 10 a la menos 10 kilómetros. Ahora, vamos a ver las opciones. Las respuestas están en nanómetros, o sea que esto lo vamos a tener que pasar a nanómetros. Primero lo voy a multiplicar a esto por 1000 para pasarlo a metros, ¿sí? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Me queda 3,75 por 10 a la menos 7 metros. Ahora bien, un nanómetro, ¿sí? Un nanómetro es lo mismo que 10 a la menos 9 metros. Recuerden estas equivalencias que yo les voy a dar acá, ¿sí? Ustedes tienen nanómetros, vamos a empezar de milímetros, ¿sí? O sea, un milímetro es lo mismo que 10 a la menos 3 metros. Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Va de 3 en 3, ¿ven? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros y un picómetro es 10 a la menos 12 metros. Suele aparecer como unidad de longitud también el Armstrong.
ha sido sorpresa esto el año pasado. Bueno, un Armstrong también es una unidad de longitud. Se utiliza más que nada en biología celular, ¿sí? Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Por las dudas yo les doy esta equivalencia también. Bueno, nosotros acá tenemos 375 por 10 a la menos 7 metros. Quiero saber cuántos nanómetros son, dividido por 1 exponente menos 9, me queda 375 nanómetros. Y esta es la opción, ¿sí?, que tenemos que elegir, la que tenga esta velocidad y esta longitud de onda. Muy bien, vamos con el punto 2, que también tiene que ver con ondas, ¿sí? Es un problema de refracción de la luz. Dice, un rayo de luz pasa del cuarzo al aire con un ángulo de incidencia de 20 grados. Y el rayo refractado se desvía 12 grados respecto de la dirección original. Determinar el ángulo límite para el cuarzo respecto al aire. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño dibujito. Este es el medio de separación, ¿sí? Acá vamos a dibujar una recta perpendicular que la llamamos normal. Y tenemos, bueno, un rayo de luz que incide, ¿sí?, desde el cuarzo al aire. Acá tenemos cuarzo. Acá tenemos aire. El ángulo de incidencia me dice que es de 20 grados. Y bueno, ¿cuánto va a medir el ángulo de refracción? Dice que se desvía 12 grados respecto de la dirección original. La pregunta es, ¿hacia dónde se desvía? ¿Se desvía acercándose a la normal, ¿sí?, o alejándose de la normal? Eso es lo que tenemos que analizar cuando a la hora de... Esto no me lo está diciendo el problema y esta es una de las trampas. Si yo no tengo el ángulo de refracción, si no analizo una cosa. Vamos a suponer que, bueno, el índice de refracción del cuarzo lo tenemos. No, piden que lo calculemos. Bueno, lo importante acá es cuando nosotros pasamos de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor índice de refracción, el rayo se tiene que alejar de la normal. Sin embargo, si nosotros pasáramos al revés del aire al cuarzo, se va a acercar. Veamos entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo de refracción? Bueno, si se aleja 12 grados de la normal, va a pasar a ser, en vez de 20, va a pasar a ser 32 grados. Y ese sería entonces nuestro ángulo de refracción. Entonces nosotros, para poder determinar el índice de refracción del cuarzo, que no lo conocemos, podemos plantear la ley de Snell, ¿sí? Podemos plantear que el índice de refracción del cuarzo por el seno del ángulo de incidencia, ¿sí?, tiene que ser igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo de refracción, que en este caso vale 32. El índice de refracción del cuarzo va a ser nuestra incógnita, así que el seno del ángulo lo vamos a pasar dividiendo. El índice de refracción del aire no me lo dan, o si me lo dan, bueno, sabemos que vale 1, al igual que en el vacío, ¿sí? Seno de R, seno de 32 grados, dividido el seno del ángulo incidente, que es de 20 grados, ¿sí? Entonces, hacemos las cuentitas. Seno de 32 dividido seno de 20. Esto me da que el índice de refracción es 1,55, vamos a redondear, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que me están pidiendo? A mí me están pidiendo el ángulo límite, ¿sí? Nosotros, para poder calcular el ángulo límite, necesitábamos el índice de refracción del cuarzo porque era una incógnita, ¿sí?, que teníamos que determinar para poder seguir avanzando. Entonces, vuelvo a hacer el mismo dibujito. Tenemos acá la normal. Tengo un ángulo incidente que no va a ser cualquier ángulo incidente, sino que ese ángulo incidente lo voy a llamar límite. ¿Por qué? Porque va a haber un determinado ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado va a salir, ¿sí?, con un ángulo de 90 grados. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de incidencia para que el rayo refractado salga con un ángulo de 90 grados? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer. O sea que ya sabemos cuánto mide el ángulo de refracción. Nosotros planteamos de vuelta lo mismo, ley de Snell, ¿sí? Acá, en vez de incidente, lo voy a llamar ángulo límite, ¿sí? Al incidente, en este caso, se va a llamar de esa forma. Bien. Entonces, ¿qué índice vamos a usar acá? Bueno, que calculamos recién, 1,55 por el seno del ángulo límite, igual al índice de refracción del agua, que vale 1 por el seno de ¿qué ángulo? De 90 grados, ¿sí? Bien, y de acá vamos a despejar L. Vamos a pasar 1,55 dividiendo. Me queda que el seno del ángulo límite es igual al seno de 90, que vale 1 por 1 es 1,
dividido 1,55, ¿sí? Entonces, hacemos 1 dividido 1,55 me da que el seno del ángulo límite es igual a 0,645. Y hacemos shift, bueno, shift seno, arcoseno, ¿sí? Tenemos que calcular el ángulo, 0,645 me da un ángulo límite de 40,16 grados. Bien, si lo queremos en grados, minutos y segundos, tocamos esta tecla. Esto sería lo mismo que 40 grados, 9 minutos 56 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les digo, antes de pasar al otro punto, les digo una cosa. Hay muchas veces que me piden que calcule el ángulo límite y los medios me los dan al revés. O sea, ¿qué quiero decir al revés? Que como que cuando me están dando la información me dicen que un rayo de luz pasa del aire al cuarzo, o sea, al revés, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, con la información que nos dan calculamos el índice de refracción que nos falte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando me piden que calcule el ángulo límite y yo lo calculo al revés, o sea, si yo quisiera calcular el ángulo límite pasando del aire al cuarzo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No va a existir ángulo límite porque el rayo, si pasamos de un medio de menor índice a uno de mayor, o sea, al revés que acá, el rayo en vez de alejarse de la normal se va a acercar y no va a existir ángulo límite. Y si lo trato de hacer y no me di cuenta y se me pasó la cosa, cuando yo llego a esta parte, me queda que el seno de ese ángulo límite me da un valor más grande que 1 acá, vamos a suponer 1,5, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo hago el arco seno acá? Me va a dar error matemático porque el seno es una onda que oscila entre 1 y menos 1. O sea, el valor de acá siempre tiene que ser menor que 1, ¿sí? Y mayor que menos 1. Entonces yo hago shift seno, por ejemplo, 1,5 me da error matemático, ¿sí? Así que cuando a ustedes les pidan el ángulo límite y les dan las cosas al revés, ustedes tienen que tomar el rayo al revés también, ¿sí? Siempre yendo de la sustancia que tenga mayor índice de refracción a la sustancia que tenga menor índice de refracción. Ténganlo en cuenta, miren otros parciales y finales, que es algo que se presenta en muchísimos ejercicios, lo que les estoy diciendo. Bueno, vamos al punto 3, que es un punto teórico, ¿sí? Dice así, tenemos que elegir la opción correcta. Teniendo en cuenta lo estudiado en la unidad 3 sobre calorimetría, marque la opción correcta. La primera opción dice, el calor específico es la cantidad de calor que se debe entregar a un gramo de una sustancia, hasta ahí vamos fenómeno, para que cambie de estado. No, falso. El calor específico es la cantidad de calor que se le debe entregar a un gramo de una sustancia para que aumente 1 grado Celsius su temperatura, ¿sí? No es para que cambie de estado. Esa es la parte falsa de la afirmación. La opción B dice, para una sustancia pura, el valor absoluto del calor de solidificación es igual al valor absoluto del calor de fusión a la misma presión externa. Esa opción es correcta, o sea, voy a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el calor latente de fusión del agua? Es de 80 calorías sobre gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo hielo a 0 grados Celsius y quiero derretir 1 gramo de hielo, tengo que entregarle 80 calorías. O sea, cada gramo de hielo que se encuentra a 0 grados para que cambie el estado líquido tiene que ganar 80 calorías. Ahora, si yo tuviera agua líquida a 0 grados Celsius y la quiero congelar, el calor latente de solidificación es de menos 80 calorías sobre gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gramo de agua líquida va a tener que perder 80 calorías para pasar al estado sólido. Entonces, si nosotros calculamos el valor absoluto, o sea, el valor absoluto es el módulo, es el positivo, ¿cuánto me da el módulo de 80? Bueno, el módulo de 80 vale 80, ¿sí? ¿Y cuánto es el módulo de menos 80? Y bueno, también es 80, ¿sí? O sea, fíjense que el valor absoluto del calor latente de fusión y de solidificación es el mismo valor. Leo de vuelta la afirmación. Para una sustancia pura, el valor absoluto del calor de solidificación es igual al valor absoluto del calor de fusión a la misma presión externa, ¿sí? O sea, estos valores que yo puse acá son a presión atmosférica, ¿sí? A presión normal. Bueno,
Siempre que se entrega calor a una sustancia, aumenta su temperatura. Digamos como que esta es una opción que nos daría a pensar que sí, que es verdadero. O sea, si yo le entrego calor a una sustancia, esa sustancia aumenta su temperatura. Si yo pongo un pedazo de hierro arriba de la hornalla, es coherente que va a aumentar su temperatura. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y acá está la trampa. ¿Por qué? Porque puede estar esa sustancia en un cambio de estado. Recuerden ustedes que mientras se produce el cambio de estado, la temperatura no aumenta, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo hielo a 0 grados y le estoy entregando calor, ¿sí? O sea, hasta que no se derrita el último gramo de hielo, la temperatura va a ser de 0 grados. O sea, yo le voy a estar entregando calor, pero la temperatura no va a estar aumentando. Entonces, esa afirmación es falsa, ¿eh? Así que, ojo, tengan cuidado. El ítem D dice, la cantidad de calor intercambiada para que un gramo de una sustancia pura se fusione es igual a la cantidad de calor intercambiado por un gramo de la misma sustancia para que se evapore. Eso es falso, porque estamos hablando de cambios de estado distintos. Si una cosa es el cambio de estado sólido-líquido, líquido-sólido, y otra cosa es el cambio de estado líquido-vapor-vapor-líquido, ¿sí? Por ejemplo, el calor latente del cambio de fusión es 80 para el agua, pero para el calor latente de vaporización del agua es de 540 calorías sobre gramo. Son dos valores completamente distintos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. La afirmación es completamente falsa, ¿sí? Bueno, vamos con el punto 4. Dos recipientes A y B se encuentran separados por una membrana artificial. Calcule la concentración de glicerol en moles sobre centímetros cúbicos en el compartimento A, sabiendo que el valor de la permeabilidad de la membrana es 0,125 centímetros sobre segundos. Y el flujo de partículas de A hacia B, o sea, de A hacia B fluyen las partículas, ¿sí? O sea, del lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, es de 0,25 moles sobre centímetro cuadrado segundo. Bien, dato, concentración del compartimento B, 5 moles sobre centímetro cúbico. O sea, nosotros tenemos un compartimento A, ¿sí? Y un compartimento B. Y sabemos, la concentración acá en B es de 5 moles por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos el valor de la permeabilidad de la membrana, que me dice que es 0,125 centímetros sobre segundos. Y el flujo, que yo lo voy a usar la misma letra que suelen usar ustedes, no es esa la que se usa, pero no importa, para no confundirlos. Esto vale 0,25 moles centímetro cuadrado segundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros podemos calcular a partir de esta expresión la variación de concentración, ¿sí? Si nosotros multiplicamos la permeabilidad por la variación de concentración, obtenemos la densidad de flujo. Ahora bien, vamos a despejar permeabilidad, la vamos a pasar dividiendo y ahí vamos a tener la variación de concentración. Acá vamos a poner 0,25 mol centímetro cuadrado segundos y permeabilidad pasa dividiendo. Bien, y esto me da igual a la variación de concentración, ¿sí? Segundos se van con segundos, pero centímetro cuadrado con centímetro me da centímetro cúbico. Me da ya la unidad de concentración en moles sobre centímetro cúbico. 0,25 dividido 0,125 me da un total de 2. 2 ¿qué? Moles por centímetro cúbicos. Esto es igual a la variación de concentración, ¿sí? Entonces, yo quiero saber la concentración en A. Y sabemos que la difusión se produce de A a B, porque me lo está diciendo el enunciado. O sea que la concentración en A tiene que ser mayor a la concentración en B. Entonces, la concentración en A va a ser igual a 5 más 2, 7 moles por centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque si hubiera sido al revés, la concentración sería de 3, tendría que ser 5 menos 2, ¿sí? Si el flujo hubiera sido en sentido contrario. Así que tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Bueno, listo entonces punto 4, vamos con el punto 5. ¿Cuántos puntos tiene el final? Vamos a dividirlo en dos partes. Tiene 10, ¿no? A ver si tiene 10. Bueno, entonces vamos con el punto 5, que sería el último de este video, y en el próximo grabo los otros 5 puntos, ¿de acuerdo? Así que bueno, en este momento, este video lo estamos estrenando, o sea, yo los voy a ir acompañando en los comentarios, chicos.
Dice así: un recipiente contiene 1,5 litros de una sola solución acuosa de cloruro de sodio, volumen 1,5 litros de cloruro de sodio, 0,4 molar totalmente disociado, ¿de acuerdo? ¿Cuántos gramos de sacarosa habrá que agregarle para que su presión osmótica sea de 22,6 atmósferas a una temperatura de 39 grados Celsius? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, yo tengo una solución que ejerce determinada presión osmótica, pero yo quiero alcanzar esta presión osmótica agregando a mi solución X cantidad de sacarosa, ¿sí? X masa, porque me pide la masa, ¿no? Los gramos me pide, exacto. Bueno, lo que yo voy a hacer es primero determinar cuántos osmoles tengo en este volumen de cloruro de sodio completamente disociado. 0,4 molar quiere decir que yo tengo 0,4 moles. Vamos a pasar mejor de molar a osmolar primero, ¿sí? ¿Cómo pasamos de molar a osmolar? Y bueno, multiplicamos por el coeficiente de Van Hoff. En este caso, como el cloruro de sodio se disocia completamente, ¿sí? El coeficiente de Van Hoff va a ser igual a la cantidad de iones que me aporta el cloruro de sodio multiplicado por la constante osmótica, que en este caso vale 1 porque se disocia completamente. O sea que B vale 2 porque el cloruro de sodio cuando se disocia me da catión sodio y anión cloruro, ¿sí? 2 iones, 2 por 1, 2. O sea que si yo multiplico la concentración molar por 2, me va a dar la concentración osmolar, o sea 0,8 osmolar. O sea que yo tengo 0,8 osmoles en 1 litro de solución. En 1,5 litros de solución, bueno, voy a tener 1,2, ¿verdad? Hagamos la cuenta igual por las dudas, 0,8 por 1,5 me da 1,2 osmoles. Esta es la cantidad de osmoles que yo ya tengo, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros planteamos que la presión osmótica va a ser igual a la concentración osmolar por R por T, de acá vamos a poder determinar cuál va a ser la concentración osmolar que yo tengo que alcanzar para obtener la presión osmótica que a mí me están dando, ¿sí? Entonces, la presión osmótica es 22,6 atmósferas. La concentración osmolar va a ser mi incógnita, así que R y T lo voy a pasar dividiendo. R es 0,082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol. O osmol, que es lo mismo, en este caso osmol. Y la temperatura, obviamente, tiene que estar en escala Kelvin. Me da 312 grados Kelvin. Bien, me quedé un poco corto acá del lugar. Osmolar. Bien, hagamos la cuenta. Bueno, atmósfera se va con atmósfera, sí, Kelvin con Kelvin, me va a quedar en osmol sobre litro esto, ¿sí? En osmolar. 22,6 dividido 0,082 dividido 312 me da 0,88, vamos a poner, sí, 0,088 osmolar igual a la concentración, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros ya conociendo la concentración que tenemos que alcanzar, vamos a ver cuántos osmoles totales necesitamos. Recuerden que tenemos 1,5 litros de solución nosotros. Entonces, estos osmoles están en 1 litro, en 1,5 litros, ¿cuántos osmoles? O sea, este valor lo multiplico por 1,5 y me da 1,325 osmoles, ¿sí? Esto es la cantidad de osmoles que necesito. Pero ya tengo 1,2 osmoles que me lo aporta el cloruro de sodio. O sea que a esto le vamos a restar 1,2 y me va a dar la cantidad de osmoles que necesitamos obtener con el otro compuesto, con el que vamos a agregar, que era sacarosa, si mal no recuerdo. 0,125 osmoles del otro compuesto, que es sacarosa. Pero resulta ser que como la sacarosa no se disocia, hablar de osmoles o moles es exactamente lo mismo. No es como el cloruro de sodio que se disocia. Entonces, ¿cuántos gramos necesito de sacarosa para tener esta cantidad de moles? Y bueno, la masa molar de la sacarosa, el MR me lo da. Serían 342 gramos sobre mol. Si no, habría que calcularlo, pero ustedes no están en química, ¿sí? Entonces, un mol son 342 gramos. La pregunta, 0,125 moles, ¿cuántos gramos son? O sea que esto lo multiplicamos por 342 y me da 42,6
77, si redondeamos, gramos de sacarosa, es que lo que necesitamos para obtener la presión osmótica que nos están pidiendo. Así que bueno, mis chicuelos, a seguir practicando. Fíjense que son muy parecidos los finales entre sí, los ejercicios entre sí. Pueden usar parciales, pueden primero y segundos parciales, porque los ejercicios que se dan en parciales y tanto primero como segundo parcial, son muy parecidos a los ejercicios que se hacen en el final, ¿sí? Así que bueno, los estoy esperando en el siguiente estreno, donde hacemos la segunda parte de este final prometido. Un saludo grande, espero que les sirva y que lo disfruten, chicos. Chau, chau.